Iniciamos como siempre, muy buenas tardes a todos. Profesora Francisca, estudiantes del primer año medio B. En este difícil año 2020 seguimos avanzando, ¿cierto?, en nuestra unidad 3 con hechos y opiniones, día 23, y esta es una clase que corresponde a allá. ¿Qué clase será? La número 20 por Zoom, me parece. A ver. Número 20, ¿sí? En la tarde, chicos, vamos a liberar el video con la profesora y vamos a actualizar, como todos los lunes, la app de lenguaje. No hay guía para esta semana, no hay guía, solo nos vamos a quedar con la clase, pero es un detalle importante, puesto que, ya verán ustedes el título, hay que recordar estos conceptos que les van a acompañar durante los 3 cursos que siguen, que son segundo, tercero y cuarto medio. El objetivo de nuestra clase es comprender discursos, noticias, etcétera, considerando los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. Diferentes puntos de vista expresados en los textos también vamos a reconocer, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, para esto nosotros necesitamos comprender algunas cosas básicas, como por ejemplo, ¿qué es un discurso? ¿En qué se diferencia un discurso de un texto? Y posteriormente pasamos a los hechos y las opiniones. ¿Quién es esa niña? ¿Alguien la conoce? La Greta. Greta Thunberg, Claro, ahí dice el nombre, pero es ¿qué una hace ella? niña activista medioambiental. Oye, hay una serie de mitos sobre la Greta que la verdad es que vienen a tratar de hacer ver mal su trabajo, que es un trabajo bastante bonito. Profesora, ¿usted la conoce a ella? Sí, como dicen los chiquillos, chiquillas, es una activista medioambiental y ella Correcto. ha hecho un trabajo importante porque ha dado que hablar y ha hecho cuestionarse a los líderes mundiales respecto al medio ambiente. Así que Yo yo la, de adolescente, claro, la coloqué acá porque si fuera parte de nuestro curso, Greta Thunberg estaría incorporada a un grupo de integración. sí, ¿Sí? Eso es correcto, pero la chica, miren cómo con todas sus capacidades, hoy día es líder mundial. Entonces eso es una cosa muy importante. ¿Qué es un discurso? Dice arriba. Para entender el concepto es necesario apreciar el siguiente ejemplo. ¿Qué está haciendo Greta Thunberg, o Thunberg, no sé cómo se pronuncia en realidad? ¿Qué está haciendo? ¿Alguien que me diga, Dando por un favor? discurso. Dando Está dando un discurso. Hablando. Bien, Seba Faúndez dice una que está dando un conferencia. discurso, una conferencia. ¿Por qué está dando un discurso? ¿Cómo saben eso? Porque está describiendo lo que está pasando con el medio ambiente. Pero Que eso, tiene un ¿sabes papel tú? en la mano con su... Porque aparece frente a un micrófono con una nota en su mano. Bien, Connie, eso es más objetividad, Sebastián, ¿ya? Nosotros no sabemos lo que está diciendo, pero sí sabemos que está con un papelito en la mano y está expresándose ante un público. Por lo tanto, está entregando un discurso. Un discurso. ¿Y es lo mismo un discurso que un texto? No, de No, que uno habla sobre un razonamiento, sentimiento, deseo. Ya, Hay como una idea, habla el discurso, habla como de una idea. ya. ¿Alguien más? de una persona en específico. ¿Es de una persona en Porque yo no específico? puedo dar el mismo discurso, por ejemplo, que mi compañero, porque quizás no piensa igual que yo. De todas maneras, y además hay tipos de discursos que se llaman discurso público, que apuntan a distintas cosas. Eso es correcto. Pero Greta tiene algo en la mano, es un texto también, pues. Puede ¿Se ser dan cuenta o como no? El papel que tiene allí está escrito, es un texto. Entonces, ¿qué es un discurso? un texto. Es un texto puesto en acción. Es un texto verbalizado. Entonces, el texto es el que está escrito como este que vemos aquí en la pantalla al lado izquierdo, y el discurso es todo texto puesto en acción. Ahora, no necesariamente la persona tiene que tener un papel en la mano como Greta. Uno arma discursos en su cabecita. Veamos lo siguiente, porque acá está un poco definido. El discurso es el texto puesto en acción, hablado. En consecuencia, así como existe el texto narrativo, argumentativo y expositivo, también existen los discursos narrativo, argumentativo y expositivo. Es como que lo hablado fuese llevado al papel, pero
hay marcadores de lo hablado y hay marcadores de lo escrito, que son palabras más formales en definitiva. ¿Se entiende aquello? Sí. Perfecto. Si alguien no lo entiende, me dice al tiro para aclararlo. Miren esto. El discurso público, que es este discurso que se da a conocer a muchas personas, una persona le habla a muchas personas, a un público, se diferencia en 4 componentes, o pueden determinarse 4 tipos. Un discurso político, un discurso ceremonial, un discurso religioso y un discurso comunitario. En todos los discursos puede aparecer lo narrativo, lo expositivo y lo argumentativo. Pero ¿qué caracteriza cada discurso? Primero, que el político, ¿qué hará? A propósito del 10% Claro. que está quedando la embarrada ahora, ¿qué hará un discurso político? Habla sobre un pensamiento Eso. o razonamiento. Convencer como... Siga. Es Siga, Connie. como persuadir al Sí. que lo está escuchando. Es correcto, persuadir, argumentar. Acuérdate que vimos esos conceptos de la razón, ¿cierto? Y lo emocional. Bueno, el político lo que hace es hablar a través de conocimientos ideológicos y persigue lo que se hablaba en la antigua Grecia, si no me equivoco, profesora, cuando el concepto polis tenía que ver con la construcción del bienestar social para las personas. ¿Era algo así o no? No me acuerdo muy bien. La polis era la ciudad. Ya. En estas ciudades, siempre en el centro de la ciudad se trataba mucho la oralidad. Recuerden que lo escrito todavía no existía, entonces todo esto se hacía a través de discursos, y ahí entra lo que tiene que ver con la oratoria, pero se daba mucho el discurso político y religioso también, porque recordemos que ellos eran politeístas, entonces todo es la oralidad. Claro. En consecuencia, hoy día un discurso político tendría que entregar información respecto de la mejora de las condiciones sociales en una ciudad o de un espacio urbano. El discurso religioso, como decía la profesora, tiene que ver con la entrega de información respecto de los dioses, respecto del comportamiento de los seguidores de una religión, como ocurre cuando ustedes, chiquillos, si son evangélicos, van al templo, o si son católicos, van a la iglesia, o si son otros. Una vez me tocó tener un alumno musulmán, y yo le hablaba de estos conceptos y el tipo estaba absolutamente colgado, entonces le pedí que nos mostrara y nos trajo un Corán y nos empezó a enseñar, y fue muy interesante la postura de ellos. Existen musulmanes que son más fanáticos que otros, ¿ya? Pero eso es harina de otro costal y después seguimos. En tanto, el discurso ceremonial corresponde a este discurso que todo el mundo arma para celebrar algo. Por ejemplo, Año Nuevo y viene el brindis. Y allí siempre sale una persona, mujer u hombre, que hace una especie de entrega de palabras que a veces son más extensas, que a veces son más chiquititas, pero allí habla respecto de lo que se está conmemorando, o en un cumpleaños. Y el comunitario obedece a un discurso que tiene que ver ya como los líderes sociales, que no están mezclados con política, simplemente buscan que las personas que conviven con ellos, que los vecinos estén bien, y por eso buscan soluciones a sus problemáticas. Aquí no hay política en el comunitario, chiquillos. Esos son los 4 tipos de discurso público que existen. Recuerden, no porque sea un discurso político, ceremonial, religioso, comunitario, no va a tener algo de narratividad, algo de exposición y algo de argumentación. Principalmente de argumentación. ¿Qué sería un político sin argumentar? ¿Qué sería un religioso sin tener que defender a sus dioses? ¿Qué sería una ceremonia sin defender lo que se está celebrando? Etcétera, etcétera, etcétera. Si seguimos, entonces cuando estamos en presencia de un texto o de un discurso o en determinadas situaciones podemos apreciar ejercicios de argumentación con estructura ordenada y argumentos sólidos o no. Cuando nos referimos a argumentos sólidos, nos referimos precisamente a lo que señalaba la Constanza. Razonados. Y si no son sólidos, son emocionales. La persuasión. Y así entonces, chiquillos, llegamos a lo siguiente. Que los argumentos que generalmente se utilizan en los discursos o en los textos son hechos u opiniones.
Solo lo leo y después hago una pregunta. Dice, hechos. Puede ser probado. Y se puede decir que son verdaderos o falsos. En tanto, la opinión es una creencia o una valoración. Juicios de valor. Pregunta a alguno de ustedes que nos dé la respuesta. ¿Cuáles son las mejores formas de argumentar utilizando Con ellos. hechos? ¿Y por qué no opiniones, Seba? ¿Por qué las Porque es opiniones son más objetivo, débiles? porque son objetivas, o sea, subjetivas. Son ¿Qué está subjetivas, pasando realmente? es correcto. Entonces, cuando usted toma su celular, aquí yo tengo mi celular, ¿cierto? ¿Lo quiere encender? Ahora encendió, eso. Y voy a pinchar aquí, miren, en Facebook. También tengo mi Facebook para que vean que no soy tan viejo. Y busco noticias. Ya, por ejemplo, a ver, aquí hay una del Gino Lorenzini con Felices y Forrado. Acá hay otra del Magisterio de Profesores llamando a manifestarse, dice. Acá hay otra de Huawei, etcétera, etcétera. Y busco una noticia. Tengo que darme cuenta que la noticia más sólida es la que tiene hechos y no la que tiene opiniones. Y en especial hoy día las noticias que están saliendo son bastante de opinión. Hagan este ejercicio solamente para que ustedes puedan verlo en la tarde, si es que se acuerdan de esto. Vean noticias, algunas del Megavisión, algunas del Nacional y algunas del Chilevisión. Si pueden hacer, vayan haciendo un zapping, se llama eso, y se van a dar cuenta qué canal es más serio. A pesar de que todos pertenecen a un grupo de poder en Chile, podemos ver que uno es más serio que otro en realidad. ¿Quedó claro eso de hechos y opiniones? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver si quedó claro. Entonces podemos clasificar los siguientes Sí, enunciados profe. argumentales como hecho y opinión. A ver, Sí. hagámoslo. El primer enunciado dice, el 10% sufrió un retraso, pues el gobierno presentó una acusación constitucional en contra de esta reforma. ¿Hecho u opinión? hecho. Hecho, correcto. Hecho. Segundo, Tomás Hirsch, diputado, dijo que el presidente debe renunciar. ¿Hecho u opinión? Opinión. Opinión. Correcto. Oye, está en un balazo. Perfecto. Tercer enunciado. Eso. El COVID-19 es la peor pandemia que se ha sufrido en los últimos años. ¿Hecho Opinión. u opinión? Opinión. Hecho. Correcto. Bien ahí. Opinión porque, según un Opinión. punto de vista, Exacto. Vamos al siguiente. Hasta el momento se está solicitando permiso para que la FDA de Estados Unidos permita usar masivamente la vacuna de Pfizer y BioNTech. ¿Hecho u hecho, opinión? hecho, porque salieron en un noticiero. Absolutamente. Bien.